Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Ahora me escuchan? Hola, profe, se escucha medio mal con interferencia. A ver, ¿ahora cómo se escucha? Se sigue escuchando igual. Bueno, voy a detener el audio. Por eso mejoró la... Hola, hola, hola. Ahí cómo se escucha. Se sigue escuchando con interferencia, profe. Hola, ahora. Ahora sí, mejor. Bueno, muy bien. Así que no escucharon nada de lo que estuve conversando anteriormente. No, profe, no se escuchaba nada. Bueno. Bueno, muy bien, estaba repasando, bueno, son dos nomás los que están en la sesión, pero fundamentalmente estuvimos viendo la evolución en estas primeras clases hemos estado viendo la evolución del trabajo en relación al desarrollo de las sociedades. Vimos que originalmente el trabajo era una actividad casi exclusiva, en la medida que el hombre, lo que se puede llamar trabajo, era cazar, pescar, hacer algunas actividades, después fue incorporando a la agricultura. Y la relación del hombre con el trabajo fue también cambiando, porque a medida que digamos, las sociedades fueron evolucionando, se dieron cuenta que eh, básicamente se necesitaba, digamos, el, el esclavo se necesitaba para poder desarrollar ciertas cuestiones que le permitían satisfacer necesidades a otros. O sea, eh, la aparición de la esclavitud significaba que digamos, surge, como yo le dije en la evolución, que el hombre o las sociedades originales se fueron agrupando en tribus, en clanes, en naciones, en ciudades, eh, con distintos fines, ¿no? Uno de los fines era que el trabajo digamos, en forma eh, grupal rendía mejor que las personas trabajando como individuos. En ese sentido, digamos, todas las especies han desarrollado cierta colaboración entre ellas. Digamos, una de las más desarrolladas es, por ejemplo, las hormigas, las abejas, eh, que mediante el trabajo en forma organizada y les permite, digamos, desarrollar cierta vida compleja.
Es muy interesante por ahí estudiar las hormigas y las abejas, cómo está constituida su sociedad, que hay distintas, digamos, eh, actividades, se ha especializado, ¿no es cierto?, en las abejas, en las hormigas. Hay hormigas guerreras, hay hormigas que, por ejemplo, la reina madre es la que genera o concibe al resto de los individuos. Dentro de las hormigas siempre hay una sola reina, y en las abejas también. Cuando nacen otras, digamos, otra generación, pueden aparecer otras reinas, pero esas reinas, digamos, se tienen que ir porque en la sociedad hay lugar para una sola. Entonces, pero esto no es exclusivo de estas sociedades, de este tipo de relación societaria. Entre los animales también lo vemos. Las hienas, que son cánidos, o sea, de la familia de los perros, digamos, los cánidos, trabajan en conjunto, con lo cual el trabajo asociado, eso les permite derribar presas que son mucho mayores, mucho más grandes que ellos. Entonces, la caza es una actividad asociada, no es una actitud individual. Solo en algunos casos aislados puede ser que una sola hiena se dedique a la caza, pero tiene que elegir presas más chicas. En función del número que tiene, le permite poder cazar especies, otras especies de mucho mayor tamaño. Lo mismo con los leones. O sea, ustedes piensen que, por ejemplo, los leones trabajando en forma de grupo pueden llegar a matar elefantes. Por supuesto que se da la otra cuestión de que esa matanza de elefantes se da dentro de un estado físico de estrés que tiene el elefante, a veces cuando no tienen suficiente comida o no tienen suficiente agua, entonces les provoca toda una serie de complicaciones, digamos, o sea, una disminución de la salud. Todo eso llevado a la especie humana fue, digamos, el desarrollo de estas sociedades cada vez más complejas fue dando lugar a una visión distinta de lo que era el trabajo. O sea, una ciudad le hacía guerra a otra para tomar esclavos, para tomarle las cosechas, para tomarle eventualmente, fundamentalmente las cosechas, porque en épocas antiguas el oro, por ejemplo, los metales preciosos, no tenían un valor en sí intrínseco, sino que tenían un valor ceremonial. Muchas sociedades relacionaban el oro con la eternidad. El oro, fundamentalmente. Después hay otros metales nobles, pero fundamentalmente el oro y la plata eran considerados elementos nobles que eran eternos, porque siempre el hombre buscó en su sociedad la eternidad, digamos, poder proyectarse hacia el futuro en forma permanente. Entonces, el enfoque del trabajo siempre fue una cuestión de yo necesito esclavos para poder tener mayores cosechas. Después, cuando se dieron cuenta que
en su sociedad había evolucionado el concepto religioso, que necesitaban tener ciertos monumentos para, digamos, dedicados a Dios. Entonces empezaron a utilizar la mano de obra de esclavos para construir esos monumentos. El caso de los egipcios, por ejemplo, ellos usaban esclavos, pero no era tan masivo. Ellos no tenían muchos esclavos, sino tenían una sociedad construida alrededor del concepto de que el faraón era el, digamos, representante de Dios en la tierra, y de que el faraón era de alguna forma divino, en el sentido de que era, no se lo podía mirar, o sea, el pueblo no lo podía mirar. Una sociedad estructurada alrededor de esas creencias, que fundamentalmente ese concepto de visión compartida que tenían, era en beneficio de los sacerdotes, en beneficio de los guerreros, o sea, el ejército, y de la clase dirigente o la clase allegada al faraón. Era toda una relación muy conveniente para todos, ¿no? O sea, creer que el faraón era el representante de Dios, que cuando fallecía iba al paraíso, ¿no? Entonces, para ir al paraíso necesitaba las pirámides y todos esos monumentos que construyeron, y que, bueno, en la creencia para convencer al pueblo, había difundido la creencia de que el, el ciudadano que participaba de la construcción de los monumentos, que ayudaban al faraón a llegar al paraíso, lo iban a acompañar en la posteridad al paraíso también. Entonces había los hombres libres o los campesinos, fuera de época de cosecha, trabajaba en las pirámides también, que cumplía otro principio, era para poder pagar sus impuestos, porque como el faraón era el dueño de toda la tierra, y él graciosamente le permitía a los ciudadanos, a los campesinos, les permitía que lo explotaran la tierra. Pero por supuesto, como él era el dueño, le pagaban impuestos. Los impuestos en aquel momento no existía la moneda. La moneda apareció, digamos, con mucho tiempo después. Entonces, los campesinos le pagaban al faraón con parte de su cosecha, parte de su ganado, que a su vez el faraón los acumulaba, tenía como unos silos, digamos, imperiales, y que de esa acumulación de granos, el faraón después repartía, digamos, era un poco como la forma de repartir que hay en la actualidad, digamos, los planes de asistencia a los pobres que hay ahora, los IFES y esas cosas, ya existían en aquel entonces. Bueno, entonces había, digamos, el enfoque o la visión del trabajo iba variando. Ya en una época más moderna, ya en la época de, digamos,
unas 100 o 200 años antes de Cristo, o 300 años antes de Cristo, los romanos que fueron evolucionando con estos conceptos, digamos, de sociedad y haciendo las sociedades más complejas, fueron desarrollando una legislación. Por ejemplo, la legislación en la época de los romanos era que al esclavo no se lo podía matar, no se podía matar a un esclavo, por supuesto, sin justa motivo. Al esclavo había que darle descanso. El esclavo, para ser esclavo había tres formas. Uno, el hijo de un esclavo era esclavo. Si un hombre libre tenía una deuda con otro, para pagar su deuda podía entregarle en propiedad a su vez un esclavo que él tuviese, o le podía entregar un hijo o una hija para que a la persona que le debía plata la tuviese como esclavo. Ya a partir de ese momento esa persona perdía la libertad y él era esclavo. Y la tercera forma era, en una guerra, los vencidos, los pueblos vencidos, tanto soldados como los ciudadanos de otra nación, se convertían en esclavos. El esclavo, bajo la ley romana, podía comprar su libertad, o sea, tenía la posibilidad de comprar su libertad. ¿Por qué? En su tiempo libre estaba la posibilidad de que trabajara para, para otros, digamos, no para su patrón, sino para otros, y con lo que él cobraba, o sea, con lo que le entregaban, los bienes que él entregaban, él podía podía comprar la libertad de él, podía comprar la libertad de otro esclavo, o sea, por ejemplo, si se quería casar, podía comprar la libertad de una esclava, y de esa forma se convertían en hombres libres. Los esclavos en la época romana se los marcaban en la frente, o sea, el hombre libre, el esclavo, estaba marcado en la frente, le hacían un tatuaje. Después, bueno, no sé, si compraba su libertad, tendría algún papel digamos, que acreditara que era hombre libre. Entonces, va evolucionando el concepto del trabajo. Aparece el cristianismo, o sea, mejor dicho, sí, el cristianismo, y empieza a cambiar el concepto de que, bueno, se consideraba que, digamos, que se toleraba la esclavitud, pero se tiene una visión más benigna. Cuando cae el Imperio Romano, aparece el feudalismo. El feudalismo mantiene muchísimas de las conceptos digamos, de la esclavitud, pero sin esa esclavitud visible que eran las cadenas digamos, las posibilidades de torturar. En la época del feudalismo, que es posterior a la caída del Imperio Romano, la sociedad europea, o sea, Europa, la que estaba de alguna forma civilizada, entró en una crisis de todo tipo, de seguridad. La gente no podía, si una persona se alejaba de la ciudad, lo podían asaltar. Por supuesto también lo asaltaban en la ciudad, pero estaba más controlado. Entonces la gente, para tener seguridad, tenía que ir a la ciudad, a vivir a la ciudad.
Y para vivir en la ciudad, el dueño de la ciudad o el señor feudal les cobraba como una especie de peaje o un impuesto a la seguridad. ¿Y qué significaba? Que el hombre que se cobijaba en la seguridad de la ciudad tenía que trabajar para el señor feudal o pagarle parte de lo que él producía, si era campesino, parte de su cosecha, iba para pagar la seguridad. En la medida que se hace más compleja la sociedad y empiezan a aparecer, digamos, actividades tipo artesanal, empiezan a haber gente que tiene, digamos, aprovechando digamos, la explotación del ciervo, eh, o empezaron a aparecer, digamos, castas o niveles dentro de ese feudalismo, de esa sociedad, de personas que tenían plata, o sea, que tenían bienes, mejor dicho, no tanto plata, sino tenían bienes, tenían tierra, disponían digamos, una capacidad para y demandar bienes. Entonces aparecen los artesanos que empiezan a fabricar elementos que permiten, digamos, satisfacer necesidades de esas castas superiores, que en realidad mucho no hacían, sino que consumían. Y, y entonces aparece el artesanado, hemos estado hablando un poquito de eso también, hablamos de artesanado, de que se pasó de la era de la herramienta a la era de la máquina, cuando aparece la máquina a vapor, aparece la revolución industrial. En la revolución industrial se empieza a estudiar el trabajo para hacerlo que rindiera mejor. Aparece Taylor, que empieza a hacer lo que se llamó el estudio científico del trabajo. Pero siempre acá, subyacente en esta actividad laboral, siempre estaba la cuestión de que siempre se buscó aumentar la productividad. Productividad no es producción, no es producir más, sino es la relación entre la producción y los costos que tengo o los medios que yo pongo a disposición para producir. Digamos, yendo un poquito en la era de por ejemplo, en la era, digamos, al principio de la era cristiana, o sea, los griegos tenían una relación muy particular con los esclavos. En ciudades habían podido determinar o se habían dado cuenta que más o menos uno en las sociedades griegas había dos tipos de personas, estaban los hombres libres y los esclavos. Habían llegado a la conclusión que un hombre libre necesitaba 10 esclavos para, digamos, proporcionarle su sustento, todo aquello que él necesitaba. Los griegos eran bastante austeros, no eran como los romanos. ¿Y qué pasaba? Cuando la cantidad de esclavos superaba a esa relación de un hombre libre a 10 esclavos,
directamente liquidaban, digamos, sí, ejecutaban a los esclavos que sobraban. Los seleccionaban, por supuesto, los más ancianos eran los primeros este, que eran ejecutados. O aquellos que, digamos, tenían alguna disminución física, entonces menor capacidad de trabajo. Algunas de las sociedades, estados griegas, por ejemplo, cuando nacía una criatura con una disminución física, eh, lo, lo mataban, porque consideraban que, digamos, toda persona tenía que tener capacidad para trabajar, o sea, no, una persona que no podía trabajar no era útil para la sociedad. Muy bien. Entonces, en ese desarrollo de las sociedades, llegamos a la era moderna, digamos, en el desarrollo de las sociedades y la relación del trabajo. Ustedes vieron que en el encuentro pasado empezamos a ver el tema de la organización, de, digamos, hablando de específicamente el trabajo. Y vimos que había 4 tipos de organizaciones. Que básicamente estaban estructuradas en función de cómo era esa comunicación entre los distintos elementos o partes de la organización. Y ahora, hoy vamos a ver la unidad 3, que es la parte de organización, los tipos de organización. No sé si hasta ahora tienen alguna duda, alguna pregunta. Como yo no los veo, no sé si hay alguna duda. No hay problema, pueden preguntar. Lo que les puedo contestar, No, profe, yo no. está bien. Bueno, No, es no, muy profe. interesante todo esto, el desarrollo, porque vamos a ver cuestiones particulares en toda la, digamos, en la organización y el organigrama, que hoy concretamente vamos a ver organigrama. ¿Qué es el organigrama? Ya empezamos a ver algo en la clase pasada de los tipos de organización. En lo que es organización, aparece una de las primeras. A ver, esperen que voy a buscar marcador. A ver.
¿Se ve el pizarrón ahí bien? A ver, ahí está. Sí, profe. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, profe. Eh, Aparece una de las... Hay muchos tipos de organizaciones, de organigramas, mejor dicho. Hoy es 15 de septiembre. Aparece la organización, organigrama, organización. Uy, espera que se está acoplando. A ver. Organización lineal o militar. Entonces acá tenemos un clásico organigrama a donde uno tiene algo de este tipo. Entonces, digamos, cada uno de estos lo llaman comúnmente estos ravioles o estos cuadrados, significan una persona. O sea, ahí se ubica, hay una persona. El organigrama me indica, básicamente, me dice quién manda. O sea, esta persona manda a los de abajo. Por supuesto que esta persona manda a los de abajo, o digamos, si esto después se divide. ¿Eh? Entonces, la idea es, esta persona manda, le ordena a esta persona, pero a su vez tiene capacidad a través de esa jerarquía que tiene sobre puede ordenar a estas personas y a estas personas. Ustedes imagínense, estamos hablando de una organización lineal o militar. Bueno, ahora no, al haber eliminado el servicio militar obligatorio, no se nota tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, se ve en la policía, por ejemplo. Hay un comisario general, no sé, que está por acá arriba, y después hay otros comisarios que tienen un nivel inferior, o sea, por ejemplo, acá hay un comisario general, y después están los comisarios, después acá están los sargentos, y después acá están los agentes de calle. Esta persona le da órdenes, le puede ordenar a cualquiera de estos hacer cosas. Lo que ocurre generalmente, esta persona tiene a estas, digamos, utiliza a estas personas para, digamos, delega el mando, como para él dedicarse a otras cuestiones que tienen que ver con
la organización, el estudio de la producción y todas cuestiones inherentes a la actividad laboral o actividad de producción. A ver, bueno, acá que me dice que quedan 4 minutos. Bueno, seguimos hasta que cortemos. Cuando se corte la videoconferencia, ustedes pueden seguir. A ver, acá hay un mensaje, a ver qué dice. Ah, hay alguien que tiene problemas con la cámara. A ver, un cachito. Bueno. Bueno, entonces, lo que estoy hablando es la característica principal de la autoridad es que, digamos, si uno, esta es la cabeza, digamos, la línea jerárquica es esta línea. O sea, la línea jerárquica, por ejemplo, es, esta persona da una orden, esa orden, si le corresponde a esta persona, la línea jerárquica es esa. Esta persona da una orden y si tiene que ordenarle algo a va así. O sea, este recorrido, y retomando un poquito lo que estuvimos viendo, a ver, no veo si ya se cortó. Ah, no, tengo 2 minutos todavía. Entonces, nosotros, estas líneas se llaman líneas jerárquicas o líneas de autoridad. Entonces, fundamentalmente, y retomando un poquito lo que vimos en la unidad 2, estamos hablando de las comunicaciones. En un organigrama me da una idea de líneas jerárquicas y me da una idea de cómo es la organización de la actividad. Le aclaro que nosotros no vamos a ver las organizaciones tipo la, la famosa organización tipo Toyota, que es una organización muy particular, muy interesante, que se desarrolló en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, muy interesante, y que bueno, que tiene, digamos, las organizaciones tipo Toyota o de calidad total, tienen varios nombres, existen y